obesidad, cómo afecta el envejecimiento. Hablamos del estrés oxidativo por sí solo, ya que es una manera sensible de poder determinar cuando hay un daño en la mitocondria y poder prevenir y tomar los tratamientos a tiempo. Y en este caso ya vamos a hablar de lo que es la terapia ortomolecular, la práctica ortomolecular en estas enfermedades, es decir, envejecimiento, obesidad. Y yo les voy a hablar un poquito de fibromialgia, que dirán, bueno, ¿y qué tendrá que ver esto con la obesidad? Bueno, precisamente los mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos que usa la obesidad para desarrollar sus complicaciones están bien vinculados con lo que suele sentir un paciente con fibromialgia. Entonces, ahora esto no quiere pasar ahí. Bueno, un poco definir la obesidad, es decir, ya tenemos claro de que la obesidad es una enfermedad que está meramente relacionada con el estrés oxidativo y que tiene interacción con los metales tóxicos, que también hablamos de eso, y conocer el manejo médico terapéutico de tanto la obesidad como de los factores que están asociados. El concepto bioquímico de la obesidad. Siempre nosotros decimos que la obesidad es un aumento del peso corporal por encima de un IMC, de 30, es decir, cuando el peso para la talla nos da mayor de 30, decimos este paciente tiene obesidad. Pero es importante también saber que lo que ocurre dentro de este paciente es un aumento de la adipogénesis, es decir, de la formación de grasa, que es la forma bioquímica que podemos decir, estamos hablando de obesidad, y que en definitiva también hay un concepto clínico, que es el que más nos llega a nuestro consultorio, que es una enfermedad crónica, que es tratable, que tiene origen multifactorial, y hay una pérdida de la armonía física psíquica que termina provocando no depresión, pero sí cambios en el ánimo del paciente que la padece. La realidad es que hoy tenemos la obesidad que tiene una alta prevalencia y que tiene tasas de aumento acelerado. Tanto, bueno, México, Estados Unidos, en este caso Chile, que es donde nosotros estamos, hemos sido y somos víctimas de esta enfermedad, y que hay un fracaso en el manejo actual de la enfermedad como tal, y la evidencia hoy señala que tiene muchas implicaciones sobre la salud, que tiene un sustancial costo económico y también social, y que con pequeñas bajas de peso nosotros logramos muchos beneficios, es decir, un 5% menos de peso corporal son beneficios sobre la salud, más de un 20%. Entonces hay varios grupos demográficos que están siendo afectados por esto, y ya no solamente los adultos, sino también los ancianos, los niños y las embarazadas. En Chile, a modo de dato, tiene una alta prevalencia y afecta en los primeros años de vida hasta un 7.4% hasta los 6 años, y en los escolares de primero básico ha aumentado hasta un 17%, y en adultos y mayores hasta un 25%. Esto fue una encuesta realizada en el 2003. Esto ha subido no mucho más. Ahora sí, de manera mundial nosotros tenemos un 23% de la población mayor de 17 años que es obeso. El 34% de la población total de acá tiene hipertensión arterial. Doy las estadísticas nuestras, que son bastante similares, un poquito más bajas que las estadísticas de ustedes. En el caso de México, es decir, hablo por ISAT, el 35% aumento de colesteroles, el 30% hipertrigliceridemia, es decir, aumento de los triglicéridos, un 16% intolerantes a la glucosa, 23% presenta síndrome metabólico, que es cuando ya tenemos glicemias alteradas, circunferencia de cintura por encima de lo deseado y presiones alteradas también, y triglicéridos altos, es decir, ya la asociación del síndrome X. Y un 55% de la población tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, ya que presentan más de 2 factores de riesgo. El sistema que actualmente, es decir, se estima que actualmente hay 3.4 millones, esto fue hasta el 2003, pero bueno, la estadística que se cumplió era que acá, para el 2010, tuviésemos 4 millones de la población con obesidad y sobrepeso, y eso es lo que tenemos. No vamos a hablar de las causas de la obesidad, vamos a pasar por arribita de ellas, donde habíamos mencionado el estrés oxidativo, y que este estrés oxidativo es esta condición no controlada, esto lo vimos el lunes pasado, donde podía estar aumentada la actividad oxidativa o la actividad antioxidante, y qué bueno, y que esto podía ser por los alimentos, por factores psíquicos, por radiaciones ionizantes, por metales pesados, por aumento de las calorías en la alimentación, por xenobióticos, por drogas, por la contaminación ambiental, por el smog,
por los hábitos de vida como el cigarrillo, y que esto iba a provocar ese desequilibrio que era lo que en definitiva nos daba y nos definía: este cuerpo está en estrés oxidativo, este cuerpo tiene riesgos metabólicos, no solamente de fabricar más grasa, sino también tener más complicaciones a partir de esas grasas. Cuando hablamos de las complicaciones, me avisan si voy muy rápido. Como hablamos de las complicaciones, ahí vemos cómo hay desórdenes de tipo inmunológico, de tipo inflamatorio, y en este pequeño gráfico vamos a ver la respuesta del estrés oxidativo, cómo es, por ejemplo, en la obesidad, por aumento de calorías, aumento de nutrientes, o en la infección. Como en definitiva, ya sea en una u otra, nosotros vamos a tener la presencia de este estrés oxidativo. En ambos casos vamos a tener activación de las señalizaciones de las cascadas y vamos a tener un aumento de los lípidos totales o de los triglicéridos con una insulinoresistencia, que va a provocar un aumento de la diabetes o una aceleración de la insulinoresistencia de la diabetes o una aceleración de la arteriosclerosis. Es decir, los mecanismos que detectan nutrientes y patógenos van a compartir la misma respuesta de señalización. Por tanto, estamos hablando de que estamos frente a una enfermedad crónica que está provocando un cierto grado de inflamación que va a llegar a provocar daños en el paciente, ya sea como resistencia insulínica, un hígado graso, arteriosclerosis, diabetes, y por tanto una inflamación como resultado, es decir, la inflamación como resultado de alguna infección aguda, también podría llegar a una inflamación crónica como la provocada por la obesidad. Esto es lo mismo, un poco más acotado a la célula y a la respuesta inflamatoria. Aquí vemos de este lado el adipocito con la liberación posterior de citoquina y al macrófago con su respectiva respuesta inflamatoria. Es decir, el metabolismo e inmunidad están estrechamente relacionados y la malnutrición va a inhibir la respuesta inmune. Cuando nosotros tenemos ya sea exceso de calorías en nuestro cuerpo o disminución de las calorías, vamos a tener un aumento de las señalizaciones y por tanto vamos a tener una mayor inflamación. Por eso hablamos la otra vez que probablemente la terapia contra la obesidad podría ser simplemente un antiinflamatorio y con eso podríamos resolver el problema. Y en el fondo es porque la obesidad, cuando ya se presenta con su hígado graso, con diabetes o con arteriosclerosis o con un aumento de este adipocito, ya estamos hablando de que simplemente hay un proceso inflamatorio que puede ser reversible en las medidas de que podamos abarcar el tratamiento de una manera integral, así como las causas son también integrales. Cuando el paciente o la inmunosupresión o susceptibilidad por malnutrición o la sobrenutrición, cualquiera de los dos lados, se desbalance, es decir, ya sea porque aumenta la obesidad o porque aumenta la desnutrición, van a haber esas activaciones de las señalizaciones y van a haber alteraciones de la función inmunológica. Nos habíamos quedado la vez pasada en que las bases de tratamiento estaban la nutrogenética y dietoterapia, la ozonoterapia sistémica y la terapia ortomolecular. Aquí en este puzzle lo que vemos es que la base y el centro del tratamiento de la obesidad es la prevención. Entonces, a esto ya una vez que se forma, es decir, en la prevención nosotros sabemos que la obesidad es causada por un desbalance calórico donde hay un aumento de las calorías consumidas por encima del gasto. Es decir, la persona consume más de lo que gasta y por último termina teniendo esta obesidad. Pero como esas son las causas y la disminución de la actividad física o el sedentarismo, la propuesta es aumentar la actividad física y modificar los hábitos de vida, es decir, pedirle al paciente que consuma sus 4 comidas, sus 5 comidas diarias, si es de buen comer, que trate de movilizarse, aunque sea 7.000 a 10.000 pasos por día, y con eso vamos a lograr una buena prevención o una mantención una vez que el paciente haya alcanzado el peso ideal. Por otro lado, si pensamos en que es una enfermedad multifactorial, donde está implicado el estrés oxidativo, donde sabemos que tenemos inflamación, donde el estrés psicológico también juega un papel importante, y donde en definitiva la parte emocional va a estar afectada porque al paciente le molesta tener estos desórdenes o esta disarmonía corporal, tenemos que pensar entonces que el tratamiento tiene que ser integral. Por ejemplo, la dietoterapia, que está aquí en naranjo, la farmacología o fitoterapia,
Cuando son tratamientos a largo plazo, lo ideal es trabajar un poco más todo lo que es fitoterapia, homeopatía, y la ozonoterapia y ortomolecular que estarían acá en esta parte naranja. En el caso de lo físico es cuando entramos lo que hablábamos la otra vez del liposol y estas máquinas que prometen disminuir 2, 4 centímetros un poco para ir ayudando al paciente en su pérdida de peso, y la actividad física dirigida o fisiátrica asistida. En el caso de la parte psicológica, que es uno de los pilares básicos del tratamiento de la obesidad, hay que hacer terapias conductuales breves, ya que nosotros tenemos que tratar de que este paciente cambie el switch que le provocó llegar a este peso que se le convirtió en un problema de salud y que en definitiva no pudo resolver solo y necesitó de un profesional. Y la psicoeducación, ¿para qué? Para conservar los logros en el tiempo. En la fitoterapia, bueno, el consumo de antioxidantes es vital porque sabemos que estamos frente a un paciente que tiene alto grado de toxicidad, un paciente que tiene probablemente disminución de la actividad antioxidante, y si no la tiene durante el tratamiento de baja de peso, probablemente lo vayamos a provocar. Y de esto habíamos hablado la vez pasada, que también en las personas que trabajan o viven en ambientes contaminados, en los fumadores, era importante comenzar con los antioxidantes, los que consumen pocas frutas y verduras, que es algo que nos va a pasar aquí durante la terapia, la baja de peso. Y ahí me fui del sistema. Y personas que reciben sobredosis o que están expuestas a los metales pesados, y en el caso de los adultos mayores. Esta lámina la vimos la vez pasada. ¿Se escucha bien, Isaac? Sí, te escuchamos un poquito lejos, doctora. Ah, ya. Y ¿sabe qué nos ayuda para conciliar ese asunto? Verla, así le leemos los labios. Ah, ya. Mira, descubrieron la cámara. Sí, ¿cómo ven? Ya, Ándele así. No, pero sí lo escuchamos, ¿eh? Lo escuchamos. ya. Bueno, entonces, importante el diagnóstico, poder hacer una buena composición corporal, también con composición de huesos, ya que es un paciente que vamos a someter a dieta y distintas terapias, ver los minerales y elementos tóxicos en pelo, orina, como vimos la vez pasada, poder medir estrés oxidativo en el eritrocito, medir el estrés oxidativo en orina en caso que sea necesario y la hemoglobina glicosilada. Junto con este diagnóstico, tenemos todo lo que es las mediciones antropométricas, peso, talla, definir bien el grado de sobrepeso que tiene el paciente, recolectar todos los datos, motivo de consulta, los antecedentes familiares, para ver qué vamos a tener en cuenta, la encuesta alimentaria de 24 horas, un examen físico general, ver si el paciente ya está con un síndrome metabólico o llamado síndrome X, poder esclarecer con el paciente los riesgos que va a tener en particular su pérdida de peso, de poder diferenciarlo bien, poder catalogarlo bien, explicarle lo importante que es la disminución de un 5% hasta un 10% del peso corporal, hacer el cálculo del peso ideal y pedir las determinaciones de laboratorio que vimos en la lámina anterior. Bueno, el estrés oxidativo con todas sus facetas y que habíamos visto la vez pasada, fundamentalmente nosotros buscamos en la producción, es decir, en los daños del ADN, lo que le hablaba de la 8-hidróxido de ciguanosina, que es uno de los factores que es el único que nosotros medimos, pero bueno, existen otros ya de fragmentación, como está el túnel, COMET. Cuando hay daño a nivel de las proteínas, que ahí medimos el glutato introducido, los grupos carbonilo, para ver los daños a nivel de la lipoperoxidación, medimos los hidroperóxidos totales, el malondialdehído, y vamos viendo en distintos grados, y por eso se conforma el estrés oxidativo por una gama de sustancias antioxidantes y por una gama de sustancias prooxidativas, que el equilibrio de esto nos va a ayudar a definir efectivamente en qué grado de estrés oxidativo está el paciente. En el caso de la obesidad abdominal, no solamente con la circunferencia de cintura, en la densitometría y composición corporal nos va a ayudar a ver efectivamente cuánta de esa grasa es visceral, porque es la grasa en definitiva que tiene más aval científico, que produce daños de tipo metabólico o de complicaciones cardiovasculares. En el caso por ejemplo, del aumento de la grasa abdominal, la relación que existe con los aumentos de los triglicéridos, con la disminución de los factores que nos protegen la parte cardiovascular, aumento de colesteroles totales o de
LDL colesterol, o lo que le llaman las proteínas de alta densidad. La resistencia insulínica, que también uno podría llegar a estimar el grado de resistencia insulínica con la grasa abdominal, los estados protrombóticos, que han tenido una relación muy grande con la grasa abdominal, el aumento de fibrinógeno sobre todo, y los estados inflamatorios, ya sea citoquinas, interleuquina 8 o las PCR, que son los más sensibles de podernos decir si esta grasa abdominal está realmente provocando un proceso inflamatorio en el organismo. Bueno, lo que habíamos visto, el estrés oxidativo, que lo vimos más atrás, y la medición de los metales pesados. Vamos a partir hablando un poquito de manera livianita, así, de la fibromialgia y la terapia en la fibromialgia. Sabemos que la fibromialgia es una enfermedad o un conjunto de síntomas que en definitiva afectan fundamentalmente a las mujeres y que van a tener como característica fundamental el dolor y la fatiga en las personas que la padecen, pero también van a haber depresiones, trastornos cognitivos, inhabilidad para desarrollo de funciones físicas, es decir, es una enfermedad que tiene un alto costo en lo que es el beneficio o en el bienestar del paciente. Los tratamientos, las recomendaciones de tratamiento hasta ahora, basado en las evidencias científicas hasta el año 2012, es que lo importante en esta enfermedad hay que tener en cuenta los inhibidores de la recaptación de serotonina. Me disculpan que algunas diapos están con palabras en portugués, no alcanza a cambiarlas todas. La pregabalina, que es lo que más se usa, el tramador, y el tropicentrón. Es bueno saber esto porque esta enfermedad, como fisiopatología, une el link que les hablaba de obesidad e inflamación, y en este caso estamos hablando de una enfermedad que grafica exactamente lo que puede pasar en un paciente obeso, que termina diciendo me duele todo, me duele la espalda, y terminamos diagnosticándole una fibromialgia. En la historia, es decir, según los criterios elaborados en el 1990 por el American College de Reumatología, quedó que la historia del dolor en estos pacientes, que era un dolor bilateral, es decir, de ambas partes del cuerpo, que partía en la cintura, llegaba hasta la axila, llegaba a tomar incluso parte de los glúteos, un dolor bien generalizado, que existían entre 11 a 18 puntos en el cuerpo, que eran dolorosos a la palpación, es decir, había dolor en estos puntos en la palpación occipital, cervical. Aquí en esta lámina están graficados los puntos. Por ejemplo, vemos los cervicales, los costocondriales, aquí y los supraespinales, es decir, ven los diversos puntos donde uno al realizar el examen físico va palpando y el paciente efectivamente va demostrando dolores ahí y decreta la fibromialgia, teniendo en cuenta también que estamos hablando de dolores donde simplemente llegamos a decir, no encontramos ninguna causa metabólica, ninguna causa que no sea la mente del paciente y decir, bueno, esto probablemente se trata de una fibromialgia. Los criterios importantes es que sea un dolor generalizado, que afecte de la cintura hasta la axila, que puede estar asociado, es decir, que hayan dolores en esos puntos que le describía y que esté asociado a fatiga generalizada o a dolores de cabeza, cambios en el ánimo o también disturbios en el sueño, complicaciones neuropsiquiátricas como es el caso de la irritabilidad, confusión, desórdenes en la concentración, temblores, calambres, síntomas de intestino irritable o distensión abdominal, y lo importante, que no sea una condición que esté causada por alguna condición sistémica, es decir, que efectivamente logramos decir que este paciente no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún daño en esos órganos que están doliendo. ¿Qué es lo que científicamente está demostrado? Que está comprometida la función mitocondrial, que hemos estado hablando de eso durante ya 3 semanas, ya sabemos lo que es la mitocondria, ya sabemos cuál es la función, que es nuestro pulmón cerebral,
y que diagnosticamos acá y que decretamos acá que está efectivamente comprometida. Y tomé esta enfermedad porque es la enfermedad madre para el tratamiento incluso de la obesidad, porque si nosotros no arreglamos esta base es imposible que el paciente pueda no bajar, porque bajar, simplemente bajamos todas las calorías y el paciente pierde peso, pero sí conservar los logros o conservar este nuevo peso a lo largo del tiempo. Entonces, la disminución del umbral del dolor, es decir, el paciente le duele, efectivamente le duele, y si no le duele, cuando hacemos la palpación de estos puntos encontramos dolor. Pensar entonces de forma general en las coenzimas mitocondriales, en las sustancias que aumentan la concentración de los neurotransmisores y en las sustancias que tienen acción analgésica y anestésica. Esto es para decir, vamos a colocar un tratamiento para la fibromialgia con o sin obesidad. El DMSO, el dimetilsulfóxido, que es un solvente que se extrae de la ligina, posee una actividad analgésica porque inhibe la conducción de fibra sensitiva tipo C y va a alterar la afluencia de sodio y calcio dentro de la neurona y por este motivo va a haber una inhibición de la conducción nerviosa y es uno de los que más usamos ahora. Yo quería mostrarles todos los beneficios y por qué nosotros podemos usar el DMSO en pacientes con fibromialgia y en pacientes también con obesidad. Él bloquea la transferencia de mensajes de dolor, que es cuando decimos bloqueo de la transmisión nerviosa, y por eso es uno de los analgésicos típicos más conocidos. Es un potente antiinflamatorio, de hecho cuando él es un solvente que nos da la posibilidad de que haya una apertura de membrana para que cualquier analgésico que usemos entre de manera rápida, pero él también tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico, como remedio antiarrítmico, que es como más, disculpen, artrítico, que es como más usado, de hecho de manera tópica sobre las articulaciones que causan que el paciente pueda tener con dolor, teniendo muy buenos resultados. Es un bacterostático fungicida y virostático que va a inhibir el crecimiento de gérmenes y patógenos, es decir, microorganismos en el organismo. También lo que les decía como apertor o transportador de agentes farmacéuticos a través de la membrana. Entonces podemos usarlo de manera tópica, como ya les decía, sin necesidad de incorporarlo semanalmente en estas terapias ortomoleculares o en las infusiones endovenosas. Reduce también la incidencia de trombos plaquetarios. Habíamos dicho que este adipocito ya inflamado tenía un aumento tenía mayor riesgo por aumento del fibrinógeno, de mayor riesgo de trombo. Entonces podemos usarlo en un paciente que tenga esta condición no solamente de dolor, sino también la condición de inflamado, en el caso de la obesidad. Tiene un efecto específico en la contracción cardíaca, guardando el calcio por lo que les explicaba de la afluencia de calcio y sodio dentro de la célula muscular, y de esta manera ayuda a disminuir la carga de trabajo del corazón. También actúa como tranquilizante, produciendo una sedación en el cerebro, y aumenta también las acciones antibacterianas, que esto es redundante porque ya lo habíamos hablado. Es un vasodilatador que está relacionado probablemente en su mecanismo porque libera histamina en la célula e inhibe las prostaglandinas, que es un efecto también importante, muy deseado en el paciente que vamos a tratar con obesidad. Detiene la liberación de la colinesterasa, que es una enzima que usa el rompimiento de la acetilcolina, la cual es una de las formas de vitamina B que son necesarias para la función y la vitalidad de las neuronas. Tiende también a suavizar el colágeno como medio de prevenir y reducir las cicatrices y queloides, que esto es uno de los usos también bastante antiguos que se le ha dado. Elimina los radicales hidroxilo, por tanto, que es un antioxidante, y este radical hidroxilo habíamos visto la semana pasada que estaba bastante aumentado en los pacientes que tenían un envejecimiento acelerado y también en los pacientes que estaban con obesidad o en la baja de peso. Es decir, ya en el tratamiento de baja de peso, ¿sabes? También tenemos un aumento del estrés oxidativo, un aumento de la oxidación exacerbada por las mismas toxinas que se van liberando mientras perdemos peso corporal. Estimula la inmunidad, por tanto nos va a subir las defensas antioxidantes, especialmente de las células que son eliminadoras de sangre, que se derivan de los linfocitos.
es un diurético también, promueve la formación de interferón en el organismo y por tanto va a haber una mejor respuesta inmunológica y estimula la curación de heridas, acompañado por el efecto del colágeno, por lo que hace con los queloides. También hay muchos usos de los últimos años hacia acá que están relacionados con el DMCO en el daño cerebral y en la médula espinal. Él es un preservante de médula, de hecho tiene un olor característico, un olor bien peculiar que es como a alcachofa, palmito, a un vegetal. Cuando se somete a cocción, se ha usado también bastante en el síndrome de Down, y que este olor peculiar, para terminar la idea, es el que se usa cuando los trasplantes de médula para preservar la médula. En los problemas también de ciatalgia, en discos lumbares, ya que es un analgésico, en los queloides, que ya lo habíamos hablado, en el acné también, en las quemaduras, en los daños musculoesqueléticos y deportivos, en desórdenes del pie, en los cánceres, en la diabetes, en la sinusitis, en enfermedades de la piel, en herpes. Son todas las patologías donde además podemos usar el DMCO. Es decir, estamos hablando de una sustancia fantástica y que ha tenido muchos beneficios en el uso de ortomolecular. También tenemos el magnesio, que es el que es bastante conocido, así como la vitamina C, como hablábamos la otra vez, va a actuar como una coenzima mitocondrial y estabiliza de esta manera la mitocondria y mejora su performance. Disminuye también la producción de radicales libres dentro de la mitocondria, y hay algunos trabajos que refieren a una acción también analgésica del sulfato de magnesio. Y este es uno de los ejemplos de trabajo, este es del 2009, donde se vieron los efectos del sulfato de magnesio sobre este es el intraoperatorio neuromuscular. Este fue un estudio en niños con daño cerebral. Ahí está la literatura por si alguien quiere abundar un poquito más de este trabajo. Postoperatorio, disculpen. En los bloqueos neuromusculares. Esto es de este mismo trabajo, no, este es de un trabajo también como el magnesio para disminuir la inflamación. Y acá pasamos a otro, la serotonina. La serotonina y el uso del 5-hidroxitriptófano como precursor de la serotonina, es decir, seguimos en la misma línea, estamos hablando de sustancias que nos van a servir en la obesidad, por la relación que tiene la obesidad con la inflamación. Aquí un poco el metabolismo del L-triptófano, como a partir de él nosotros vamos a tener la serotonina y vamos a inducir otros metabolitos, y dentro de ellos la melatonina. Y vamos viendo cómo a partir del L-triptófano vamos a obtener, con la acción de la piridoxina, que es la vitamina B6, serotonina, y cómo vamos a derivar a través de las proteínas metiladas a la melatonina. Y por este mecanismo, cómo vamos a tener el ácido piconílico y el ácido quinólico y la niacinamida o ácido nicotínico. Otro estudio es el caso de la serotonina, en el caso de la fibromialgia. Esto es un estudio del 2009 también, ahí está la referencia de la revista de reumatología, o del American Journal, disculpa, un estudio reumatológico. Y bueno, y pasamos, es decir, el mecanismo por el cual nosotros vamos a tener un buen efecto, volviendo acá a por qué vamos a usar el triptófano en el ortomolecular, es porque en estos pacientes que estamos hablando de que tienen un aumento de la inflamación, también tenemos algo importante, que es un paciente, cuando buscamos el tratamiento decimos ya, vamos a abordar cómo disminuir el apetito del paciente también, cómo aumentar la felicidad, cómo aumentar el bienestar del paciente durante el tratamiento de baja de peso o durante la disminución de esta inflamación. Y ahí encontramos cómo a partir del L-triptófano vamos a provocar esto. El paciente queda mucho más tranquilo, esto disminuye los niveles de ansiedad, por otro lado disminuye el dolor en el caso de los pacientes que tienen aumento es decir, que tienen presencia o no de estos puntos dolorosos, y voy a tener mayor cantidad de nicotinamida, que ha tenido un buen resultado en la disminución de los colesteroles, sobre todo el llamado colesterol malo. Entonces, otra sustancia usada en la ortomolecular, los complejos vitamínicos B. Los complejos vitamínicos B son moduladores de los neurotransmisores, pero también en la quelación, en las fórmulas de quelación, ellos nos van a ayudar como transportadores también a las sustancias quelantes.
La formación de serotonina es dependiente de piridoxina y el ácido fólico, por tanto, van a contribuir de esta manera también a tener mayor cantidad de serotonina. Y en el caso de la vitamina B12, en forma de metilcobalamina, es necesaria para la recuperación de los folatos, que es un neuroprotector. Otra de las sustancias usadas en la medicina ortomolecular es la ubiquinona, coenzima Q10, también de gran uso en la obesidad, por la participación que tiene en la formación de energía celular, pero también teniendo en cuenta que este es un lípido que está ubicado en la membrana de la mitocondria, que habíamos visto la otra vez, la importancia de esta membrana o de este pulmón cerebral, es un factor importante como transportador de electrones en esta membrana mitocondrial durante la respiración celular, es decir, durante el proceso de fosforilación oxidativa o respiración celular mitocondrial, él va a ser uno de los transportadores de electrones más importantes. Por tanto, si estamos hablando de una patología donde hay disfunción mitocondrial, es importante la reposición de esta ubiquinona o coenzima Q10. Cuando hay disminución, bueno, redundante esta conclusión, cuando hay disminución de la Q10 o la ubiquinona, nosotros vamos a tener una alteración de la función respiratoria causando de esta manera disfunción mitocondrial. Ya lo habíamos visto en la primera charla, pero ahora de manera al revés. ¿Por qué es importante reponerla? ¿Y cuál es la función de ella cuando la reponemos? Otro sería la L-carnitina como un transportador de ácidos grasos para la obesidad, pero también con esta acción poco conocida que es el efecto analgésico que provoca. Esto es la unión acá de la acilcarnitina. Aquí tenemos una acil-CoA y una carnitina, y aquí está la unión de acil-carnitina para ser usado como transportador en la matriz mitocondrial. Cuando hay poca L-carnitina o poca de esta proteína, cuando hay disminución de la lisina o la metionina, que son los precursores, por eso hago este paréntesis para también proponer a la lisina y la carnitina, y la metionina, disculpen, lisina o metionina, en el tratamiento de la obesidad como tal, si es que no queremos trabajar con el producto final, que sería la carnitina. Cuando hay deficiencia de hierro o deficiencia de vitamina C, cuando hay deficiencia de la niacina o de la piridoxina, es decir, de la B3 y la B6, cuando hay un fallo genético de la síntesis, es decir, alguna enfermedad metabólica o enfermedad mitocondrial, mala absorción intestinal de la L-carnitina, cuando hay problemas hepáticos y renales que puedan afectar la síntesis, ahí también podemos tener deficiencia de esto. En los defectos de transporte de la L-carnitina, aumento de las necesidades, por ejemplo, en un paciente que esté con una grasa en una dieta con mucha grasa, como las dietas de Atkins, que uno no quita la grasa de la alimentación, ahí es importante suplementar, ya sea endovenoso o de manera oral al paciente con una L-carnitina, cuando el paciente está muy estresado, o cuando el paciente usa ácido valproico o alguna droga para evitar las convulsiones, y en enfermedades donde en definitiva la obesidad sigue siendo la madre de todas esas enfermedades, donde ojalá podamos prescribir la L-carnitina, o un paciente con cualquier enfermedad neurológica también, la L-carnitina. Aquí la L-carnitina en una de sus formas, sí, L-carnitina, en el manejo del dolor, en este síndrome Withdrawal, que este es un trabajo del 2009 también en una revista de neurología. El uso de la D-ribosa como coenzima mitocondrial, y como se dan cuenta, todo lo que estamos usando van directamente a tener una relación con la mitocondria, por lo que hablábamos desde el día 0 o el día 1, como la función mitocondrial es lo más importante en un paciente con cualquier desorden metabólico, en este caso la obesidad, que es lo que estamos viendo. Aquí distintos trabajos, le pongo los títulos por si quieren indagar un poco más, pueden entrar a internet y buscar estos trabajos. El uso de la D-ribosa en el síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, el inositol como otro de los que usamos en todas sus formas, es decir, como fosfatidil inositol, por la acción de la
de la fosfolipasa, cómo vamos a obtener el inositol, que es como la vitamina de la felicidad. Aquí vemos en la membrana celular la señalización del inositol y la carga de él dentro del retículo endoplasmático. Este inositol va a estar indicado para conseguir un buen estado de las células nerviosas, ya que es responsable de la creación de los neurotransmisores, como el caso de la serotonina también, y por esta razón se recomienda su ingesta en los tratamientos de la depresión, los trastornos bipolares, en la anorexia o en el Alzheimer también. Doctora, no solamente fibromialgia, así. Hay una pregunta de Ricardo Villanueva, no sé si la quieras hacer, Ricardo, por audio, sería mejor. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho bien. Sí, la pregunta era, doctora, hace rato que hablaba del grado de, si es posible medir el pH por la saliva, si es válido en el estrés oxidativo. Pero sería, mira, podemos medir el pH, efectivamente, pero no nos va a dar el grado de estrés oxidativo que tiene el paciente. Es decir, nosotros podemos extrapolar muchas informaciones, como también poder medir a nivel plasmático alguna de los cofactores o enzimas, pero acuérdate que siempre el estrés oxidativo va a ser algo eritrocitario, el real, el grado de daño oxidativo que lo vamos a tener solo si lo medimos en el eritrocito. Ahora, ¿qué nos puede servir este pH? Nosotros podemos extrapolar información, veo un pH que no deseado, muy ácido o muy básico, nosotros podemos decir, sí, este paciente está en estrés oxidativo, pero nunca vamos a tener el grado solamente con esto de cuánto es la entidad antioxidante, de cuánto es la oxidación, pero sí es un buen medidor, es fácil también para mantenernos y para poderle dar seguimiento a un tratamiento. Uno dice, mientras yo mantengo mi pH estable o logro la alcalinización, lo que estoy buscando en este paciente, ¿ves? Estamos hablando de un paciente con infecciones, si logro estabilizarlo, sé que mi paciente tiene un equilibrio, por tanto, es menos riesgo de sufrir un daño celular. ¿Me explico? Sí, gracias, doctora. De nada. Gracias. Y otra pregunta, ¿el hematocrito pudiera ser también un indicador indirecto? Indirecto, exactamente. Es un indicador indirecto, igual que el FRAC4 para medir algunas sustancias que se liberan durante la lucha esta de conservar el grado oxidativo. Gracias, doctora. De nada. Gracias, Ricardo. Si alguien más tiene alguna pregunta, podemos hacer esta pausa para aprovechar. Ajá. Pues no, de momento no, doctora. Justo continuamos. Ya. Entonces, otra de las sustancias usadas en ortomolecular con bastante ayuda en la obesidad sería la pirrolidinilquinona, es decir, la PQQ o la PKK como la conocen los brasileños. La PQQ es un potente antioxidante que va a establecer el índice redox dentro de la célula. Se encuentra con bastante abundancia en la leche de forma natural. Y entre sus funciones más destacadas está la activación de los señalizadores moleculares, la función como neuroprotector, la función como en la parte cognitiva, sobre todo en los adultos mayores, y su función como cardioprotección. Por ejemplo, aquí en la acción de la tiroides, esto es como mucho más específico, pero bueno, como protector en el caso de la neurotoxicidad en pacientes con neuroblastoma. Estos son estudios así que donde les saqué copia para que buscaran porque son bien interesantes. Las implicancias de la función biológica de la PQQ o la pirroquironilquinona como antioxidante. ¿Ya? Y aquí el clásico gráfico de cómo mejora la performance cognitiva y cómo también actúa como protector cardiovascular junto con la Q10 a partir del arreglo o de la activación mitocondrial que va a provocar ella.
Ya aquí pasamos a otro que es el resveratrol, que es otra de las sustancias bien usadas en la obesidad. Y como ven, son sustancias que van allá de lo clásico que siempre usábamos. Son sustancias que en definitiva me están corrigiendo el daño molecular que está provocando la obesidad. Estamos hablando de medicina ortomolecular y merecen sustancias como esta. La vez pasada vimos cómo el resveratrol era capaz de estimular algún grupo de sirtuinas, que eran las que protegían, activaba la SIRT, que eran las que producían las sirtuinas, que estimulaban y protegían los telómeros, que eran los que se acortaban durante el envejecimiento biológico y durante la obesidad. Entonces el uso directamente ortomolecular, ya sea vía oral o vía endovenosa del resveratrol, ha tenido beneficios en la baja de peso y en la disminución de la inflamación en el paciente con obesidad. Ya hablando de los quelantes, como el antiinflamatorio, el efecto de disminuidor de la lipoperoxidación, que solo hablamos la vez pasada, como antiagregante plaquetario, ya hablando del ETA sódico cálcico, disminuyendo los depósitos de calcio, por eso ampliamente usado en la obesidad, en las enfermedades coronarias. Y en la reposición habíamos hablado de vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, hormonas. Y aquí está el listado de todos los que mencionamos y otros, como es el caso de TMCO, que ya lo vimos, sulfato de magnesio, piridoxina, ácido fólico, las dosis ideales para su uso endovenoso en este caso, y también su uso oral. Lo único que cambiaría la presentación de ml, la coenzima Q10, la L-carnitina, 5-hidroxitriptófano en sus dos presentaciones de 4 miligramos y el triptófano en 20 miligramos, y la vitamina D desde 1000 a 5000 unidades. Ahora estos son los mix de suero, donde por ejemplo, cuando vamos a hacer terapia ortomolecular endovenosa, podemos dar uso a ácido ascórbico de 500 miligramos por ml, usando una dosis de, aquí se corrieron de 10 gramos, por ejemplo. Esto en el caso de enfermedades crónicas, como es el caso de la obesidad. La hidroximetilcobalamina, en este caso nosotros usamos más metilcobalamina sin la parte usamos metilcobalamina sin la parte cianúrica, sin la CIAO, claro, sin la CIAO. El gluconato de calcio, el cloruro de potasio, el ácido fólico, y también toda la porción combinada de vitamina B6, de riboflavina y de L-taurina para acompañar estas fórmulas, que también se pueden aplicar estas fórmulas de forma endovenosa junto o separado al quelante o con el quelante. Va a depender si el paciente necesita o no. Cuando decimos eso de screening, si el paciente tiene metales pesados, debemos tratar de quelar esos metales, y la mejor manera de quelar es la vía endovenosa. Los agentes auxiliares que lo habíamos mencionado la vez pasada con sus dosis, la glicina, que nos va a ayudar también a exponer al plomo en caso de que exista plomo, pero también nos va a ayudar a la síntesis de colágeno, y esas serían las dosis, 40 miligramos por kilo por día, en caso de que lo usemos vía oral, y en caso que usemos vía endovenosa, 40 miligramos por kilo por semana. El glutatión reducido, por ejemplo, en paciente que tiene obesidad, porque sabemos que va a tener un déficit de esto, o en paciente que tenga estrés oxidativo con o sin obesidad, y en paciente que tiene cáncer, por los beneficios que habíamos visto la vez pasada. El selenio, la metionina, la vitamina C, la vitamina E, el ácido alfa-lipoico, la N-acetilcisteína, zinc, manganesio, cobre, hierro, melatonina. Bueno, las funciones de glutatión reducido, que ya las habíamos visto, aquí hay bastante redundancia. Y pasamos a algo que es importante decir. Esto fue lo que hicimos con la base molecular de la enfermedad. Ella es Mayeli. Esto fue lo que hicimos con la base molecular de la enfermedad. Dijimos, estos pacientes tienen una disfunción mitocondrial, esta disfunción mitocondrial hay que solucionarla. ¿Y cómo la vamos a solucionar? Con medicina ortomolecular. ¿Y qué vamos a usar en la medicina ortomolecular? Ese listado de cosas que le dimos, más los otros agregados, más la quelación si es que el paciente lo necesita. Pero que es algo importante, porque nosotros estamos pretendiendo que el paciente baje y no vuelva a subir. Entonces la dieta es vital. Habíamos visto en las conferencias anteriores que
la restricción calórica era importante para lograr una mayor longevidad, importante para disminuir el estrés oxidativo, importante para activar proteínas y importante para la señalización de cascada. Por tanto, tenemos que someter al paciente a dieta. Estas son lo indicado en una dieta entre 5.000 y 1.000 calorías, es lo que se debería de dar, que esta dieta tenga de 20 a 30 gramos de fibra por día, que los carbohidratos, que es lo que normalmente uno encuentra en la literatura, que sean un 55%, ojalá sean carbohidratos integrales. Si nosotros queremos someter al paciente a la baja de peso, obviamente todo esto cambia. Aquí, de un 55%, vamos a estar bajando la dosis a un 25%, es decir, vamos a cambiar todo este equilibrio, vamos a subir las concentraciones de proteína y vamos a bajar mucho más este porcentaje de grasa total a un 10%, en vez de ser y un 10% que sean solo los poliinsaturados. Y nos olvidamos de los demás y a veces en algunos pacientes podríamos dejar los ácidos grasos monosaturados. La evidencia, ¿qué nos dice? Aquí les traje un gráfico del año 2009 del American Journal Nutrition, donde hubo una disminución de la asociación de la disminución de la grasa de la dieta y la baja de peso. Es decir, efectivamente, a menor concentración de grasa en la dieta, mayor es la baja de peso. Menor concentración de grasa, mayor baja de peso. Por tanto, la dieta debe ser una dieta baja en grasa o hipocalórica por disminución de la grasa, sí. Otro estudio donde una dieta ad libitum, es decir, la densidad energética de la dieta va a influir en la pérdida de peso a corto plazo, y es Aurora. ¡Ay, hola! Va a disminuir en la pérdida de peso, y efectivamente cuando damos dietas de poca densidad energética, vamos a tener una mejor baja de peso. ¿Qué cosa es la densidad energética? Estos alimentos que en definitiva aportan mayor cantidad de agua. Mientras mayor cantidad de agua sea capaz de captar un alimento, es menor la densidad energética, menos calorías va a tener ese alimento y por tanto más posibilidad va a tener el paciente de bajar de peso. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, los carbohidratos de la dieta. Las dietas bajas en calorías con pocos carbohidratos también tienen una mejor baja de peso. Es decir, estos que vemos acá es una dieta donde 1.200 calorías, conservamos las calorías, pero dimos menos cantidad de carbohidratos, lo que yo le decía, de un 55 bajarlo a la mitad y automáticamente el paciente pierde más peso en un mayor tiempo, es decir, en el mismo tiempo que el paciente que sí continúa con el consumo de calorías normales. Las dietas ricas en proteína también demostraron, y ahí lo ven, que estas dietas que tienen mayor cantidad de proteína tuvieron una mayor baja de peso y una mejor duración de ese peso bajo durante el tiempo. No así la de los carbohidratos y no así tampoco, es decir, igual bajamos con una dieta rica en carbohidratos, pero en los pacientes que tuvieron una dieta normal, hubo incluso una subida de peso o una acumulación de peso a lo largo de la vida. Piensen que después de los 21 años estamos pronosticados a empezar a subir 1 kilo por año. Entonces, en este caso se redujo esta disminución de peso por el consumo de proteínas fundamentalmente. Lo otro a tener en cuenta en las dietas, el índice glicémico. Todo lo que sea rico a nuestro paladar, todo lo que sea dulce, son probablemente los alimentos que más nos van a subir las glicemias después de haberlos consumido. Y aquí está el caso, por ejemplo, de la papa, cómo es capaz de subir glicemias en sangre hasta por encima de 140 miligramos por decilitro, no así los porotos, los frijoles, que son capaces de mantenernos la glicemia de manera normal. Por tanto, son los alimentos que tenemos que proponer y tenemos que promover en las dietas para las bajas de peso. Hay factores, por ejemplo, que van a cambiar el índice glicémico de los alimentos, como es el caso del tipo de algodón, ya que siempre tratamos de que en una dieta el paciente tenga un bajo consumo de azúcares, por esta facilidad que tenemos de llegar, que tenemos de formar grasa a partir de las azúcares. Entonces, hay estudios, por ejemplo, este de Jenkins en el 98, donde plantea que la amilopectina, todo lo que sea con cáscara, por ejemplo,
va a disminuir el índice glicémico de los alimentos y por tanto va a tener un vaciamiento gástrico más lento y nos va a permitir no engordar tanto con ellos. Los tipos de azúcares, por ejemplo, entre la lactosa hasta la glucosa, efectivamente todos son azúcares, pero hay algunos que tienen menos calorías que los que son la glucosa como tal. La cocción de los alimentos, hay estudios que se volvieron a ratificar en el año 2000, que cuando uno tomaba un alimento, por ejemplo una papa, la cocinaba hoy y la recalentaba el otro día, eso provocaba una gelatinización y hacía que disminuyera también la absorción de las azúcares y por tanto hay menos probabilidad de formar grasa a partir de las azúcares. Las pequeñas partículas cuando se cortan bien los alimentos o se mastican bien van a hacer mucho más fácil su digestión. Los macronutrientes, es decir, las grasas y las proteínas disminuyen el índice glicémico de los alimentos porque enlentecen la digestión, es decir, hacen que el carbohidrato vaya un poco más lento y por tanto disminuye, no hay ese pic en la glicemia del paciente. Los alimentos ácidos como es el ácido cítrico, los vinagres o las frutas cítricas, las frutas más ácidas al paladar disminuyen el índice glicémico y por tanto nos ayudan en las dietas de adelgazamiento. La fibra, por eso le decía que debería tener de un 20 a un 30% de fibra las dietas de un paciente de obesidad, y esto va a provocar un enlentecimiento del índice glicémico de la digestión o del vaciamiento gástrico, lo cual hace que disminuya también la entrada de azúcar al organismo. Y los tipos de comida, por ejemplo, la fruta, las legumbres y otros granos, sobre todo frutas que tengan actividad prebiótica que uno consuma y que el organismo tenga que trabajar a partir de ellas van a ser un aporte en las dietas de pacientes que sufren de obesidad, ya que el paciente en definitiva va a poder ingerirla, pero no va a tener ningún maleficio sobre esta ingestión. Después, estudios que han demostrado que el índice glicémico sí afecta el peso corporal. Por ejemplo, esto es una dieta con bajo índice glicémico que tuvo una mayor baja de peso que la dieta baja, esto es efecto de una dieta de bajo índice glicémico versus la dieta sobre el IMC del paciente obeso claro, que tuvo mejores efectos cuando bajaban los niveles de glicemia de las dietas que incluso cuando bajaban las cantidades de grasa de la dieta. Esta es una revista de pediatría. El tema de las fibras dietéticas que pueden promover la pérdida de peso, es decir, las dietas altas en fibra, aquí ven cómo tienen mayor pérdida de peso que una dieta normal en fibra, pero incluso con la misma cantidad de calorías, es decir, ambas hipocalóricas, pero la que tiene más fibra, que tiene lentejas, que tiene legumbre, que tiene porotos o que tiene manzana con cáscara, conservando incluso las mismas calorías, va a tener una baja significativa con una P de 0,003. Tener en cuenta también en las dietas qué pasa con el alcohol. Aumenta calorías innecesarias y desplaza otros nutrientes. También está asociado a la obesidad, según estudios epidemiológicos y según estudios experimentales. Las grasas como tal, efectivamente, disminuyen, hay que disminuir el consumo de ellas durante la dieta, pero efectivamente es importante y el paciente tiene pérdida de peso solo si no se compensa con otros alimentos. Es decir, la disminución del consumo es efectivo si se disminuye el consumo calórico total. Si nosotros solo quitamos la grasa y seguimos comiendo calorías a partir de los azúcares, no vamos a tener ningún beneficio tampoco. Entonces, solo es beneficioso esta disminución de las grasas con la disminución o con las dietas hipocalóricas, con la disminución de las calorías en general. ¿Vamos bien? Me está haciendo ruidito. Sí, todo bien. Ah, ya. Sí, todo bien. Ya. Las proteínas, sobre todo derivadas de las plantas o las animales sin grasa. Las animales son mucho mejores porque tienen mejor nivel biológico. Los carbohidratos, siempre que sean carbohidratos complejos, como es el arroz integral, o los que provienen de vegetales, los frutos y cereales, vitaminas, minerales, fibras. Las fibras solubles, como son los granos de avena, las legumbres, volvemos a repetir porque hay estudios que indican de que ellas producen mayor saciedad y que efectivamente disminuyen los niveles de colesterol. Y el calcio,
más que nada por el riesgo de osteoporosis, y bueno, y la vitamina D, porque hay estudios que relacionan específicamente la vitamina D con la obesidad, es decir, a menor vitamina D, mayor obesidad. Una de las fuentes que tenemos para adquirir la vitamina D, ustedes saben que nosotros somos capaces de sintetizarla, así que el sol, que muchas veces nos hemos sacado porque por un lado promueve algunas patologías de piel, es bueno el consumo de sol para estimular también la quema de grasa, es decir, exponerse al sol. Y un poco el gráfico de lo que es calorías y alcohol, es decir, cada vez que nosotros consumimos 1 gramo de alcohol aportamos 7 kilocalorías. Y tener en cuenta que una cerveza tiene 160 kilocalorías. Cuando hicimos ese diagnóstico, nos dimos cuenta de que cuánto consumo calórico tenemos diario. Por ejemplo, si tenemos un gasto de 1.200 kilocalorías, sabemos que con una cerveza ya estamos copando 160 y vamos descontando y decimos, bueno, nos quedan 800 y de estas 800 me voy a comer un plato de papas fritas, son 700, listo, estoy listo, como una cerveza, un plato de papas fritas. Siempre es importante el consumo versus el gasto, ya que eso es lo único que nos va a poder mantener con un peso estable a lo largo del tiempo. La actividad física sería el último de los tratamientos y que siempre lo recomendamos al final de la mantención, es decir, hablamos de la farmacología como tal, básicamente de tipo ortomolecular, ya sea endovenosa o oral, hablamos de la dieta, que es un factor importante, o la nutrogenética también, y la actividad física. En la actividad física aquí yo les traje un gráfico donde está el consumo calórico o el gasto calórico por cada una de las actividades, y todo vale, todo suma. Como caminar, si caminamos 4 millas por hora, podemos consumir o gastar un poquito más de 400 kilocalorías. También caminar 2 millas por hora nos gasta 210, masticar chicle a 11 kilocalorías por hora, es decir, todo suma, pero hay que moverse. Las relaciones sexuales que gastan casi 500 kilocalorías, es decir, hay que tener sexo también los adultos, subir las escaleras, millas por hora, y bueno, ya deportes de alta competitividad que efectivamente producen mayor gasto calórico y por tanto favorecen a bajar de peso, a disminuir la obesidad y a mejorar el daño mitocondrial o la disfunción mitocondrial. La actividad física por sí sola, estos son estudios que han demostrado que no es capaz por sí sola de provocar una buena baja de peso, no así cuando la unimos al ejercicio. Cuando unimos actividad física y ejercicio tenemos una mayor pérdida de peso. Estos son en varios estudios. La pérdida de peso siempre fue mayor cuando se combinaba actividad física y dieta. Aquí lo mismo, la actividad física inducida por la dieta, como ven, bueno, aquí no se ve, pero la dieta ha tenido mejor resultado en la pérdida de peso que la actividad física, por eso siempre es bueno moverse para mantener un buen metabolismo, pero no excedernos tampoco. Uno, porque bueno, cuando se está haciendo actividad física se estimula un poquito el metabolismo también del apetito, entonces vamos a tener un poquito más de hambre y la idea es priorizar, bajemos de peso y después hacemos una buena actividad física para conservar los logros en el tiempo, pero seguirnos moviendo para mejorar la función cardiovascular y ayudar a la pérdida de peso. Y esto, bueno, es la relación de actividad física y la mantención, es decir, los pacientes que pueden realizar actividad física después de la pérdida de peso mantienen su buen peso mucho más tiempo que los pacientes que no realizan actividad física una vez de llegado a su peso ideal. Entonces, a modo de conclusión, lo que tenemos es que la obesidad es una enfermedad crónica, que su base es la disfunción mitocondrial, que va a tener una estrecha relación con el estrés oxidativo, la toxicidad de metales pesados, y que si nosotros no corregimos esto, es difícil llegar a tener buenos logros en el tiempo, y que su tratamiento y esa corrección va a tener en cuenta todas esas causas. La medicina ortomolecular es una herramienta primordial, ya que si no resolvemos la disfunción mitocondrial va a ser difícil conservar los logros en el tiempo. Una buena dieta con restricción calórica y con buen equilibrio de los alimentos también va a ser un pilar importante. La psicología, que no les hablé mucho, pero se las mencioné porque
si no hacemos cambiar el switch del cambio de hábito del paciente, es difícil que también pueda conservar los logros, y la actividad física para poder conservar los logros en el tiempo. Muchas gracias. Ahora, todas las dudas que tengan. Gracias, doctora, muy bien. Vamos a esperar las dudas de los que están aquí en la sala. Alberto, Enrique, Jaime, Magnolia, Oscar, Ricardo. Aprovechemos este momento para las preguntas, o si no, pues ya quedamos por terminada la sesión. Bueno, sirve que también me dicen, esta sala virtual es nueva, no sé qué te pareció, doctora, para poder ingresar, ¿estuvo complicado? Estuvo un poquito complicado, pero nada. Tuve que descargar el programa que tenía, volver a cargarlo, pero bien, ¿no? Sí, ¿verdad? Además te podemos ver. Eso ya... sí, eso ya vi, que me pueden ver. No me peiné muy bien hoy, pero bueno. Está bien, está bien. También podemos ver a los asistentes. Vamos a ver si alguien quiere participar, porque ya todo el mundo está muy calladito. Enrique López dice, una gran conferencia muy clara y muchas felicidades. Ay, muchas gracias, qué bueno. Igual es un tiempo como comprimido, uno trata de tomar como las cosas más importantes, no sé, lo que más se ve acá en la consulta, pero si ustedes tienen cualquier duda o algo que no hayamos tratado, nosotros nos dedicamos a la nutrición clínica, entonces no es solamente obesidad, vemos todas las patologías y hay fórmulas para todo, entonces lo que necesiten, yo soy un libro abierto, así que me pueden preguntar a través de chat, lo que quieran. Gracias. Vamos a abrir el micro a Alberto. Alberto, tu pregunta está en chat, pero no sé si puedas decirla por audio. Estamos escuchando tu teclado, Alberto. Nada más con que nos digas hola, yo creo que te escucharíamos. Okay. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Hola, sí. Sí. Hola, doctora, nada más para preguntarle, el porcentaje de rebote de pacientes que tiene usted con este tipo de dietas que nos acaba de explicar. Mira, nosotros tenemos un 80% de efectividad, seguido hasta 5 años. ¿Por qué? Porque en el 2004 nosotros teníamos un porcentaje alto de rebote, un 50%. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que el tratamiento convencional, que es el que proponemos desde la Organización Mundial de la Salud, que es dieta y deporte, no nos ayudó. ¿Por qué? Porque ya el paciente que sufre obesidad ya provocó en sus células ese daño mitocondrial. Ya el engranaje de respiración celular está fallado. Si nosotros no logramos recuperar eso, si nosotros no intervenimos con algún tipo de medicina biológica, es muy difícil que el paciente logre conservar el peso logrado en el tiempo. Entonces, por eso la importancia de si reconocemos hoy como clínicos de que la obesidad es una enfermedad multifactorial, no podemos quedarnos con 2 factores nada más para tratar. Hay que tratar todos los demás. Si estamos hablando de una disfunción mitocondrial, tenemos que revertir la disfunción mitocondrial para lograr no tener rebote, que es lo que hoy en nuestra clínica nosotros estamos logrando. Paciente que termina todas las etapas, es decir, piensa que este tratamiento tiene 3 etapas: desintoxicación, regulación metabólica y mantención. Paciente que el día 1 se le proyecta 3 meses de tratamiento para cubrir las 3 etapas y no lo termina, obviamente va a tener rebote, pero no es un paciente que podemos decir terminó el tratamiento. ¿Ve? Entonces, si lo terminó a los 3 meses, lo más probable es que después sigamos los 5 años de mantención, porque esto es una enfermedad crónica como cualquier otra, como la hipertensión, como cualquiera de las enfermedades que hacen que un paciente se movilice a ver un profesional. Si ese seguimiento hemos logrado un 80% de efectividad, mantener los logros en el tiempo. Okay. Gracias, doctora, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por su participación. Aprovechemos a la doctora, que es un libro abierto y una eminencia. Vamos con Ricardo Villanueva al audio. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, lo escucho, Ricardo. Sí, bueno, sí.
Ay, gracias, doctora. La pregunta es, ¿hay estudios de psiconeuroinmunología aplicados a la obesidad? Hay estudios, hay muchos estudios de psiconeurología, No, no, psiconeuroinmunoendocrinología. endocrinología. Neuro, sí, psiconeuro. Ya, mira, hay estudios psiconeurológicos, hay estudios psicoendocrinológicos y hay estudios psicoinmunoneurológicos asociados a la obesidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos este desorden molecular, cuando vemos cómo la célula grasa se convierte en un órgano y deja de ser una célula inocua que nos protege de los golpes y empieza a producir banfactina, interleuquina, al final ella va a gatillar una serie de señalizaciones a todo nivel. Entonces va a haber afección a todo nivel. Y hay estudios muchísimos, es decir, si tú buscas, por ejemplo, obesidad y estrés oxidativo, te vas a encontrar que las vías de señalizaciones toman desde el cerebro hasta el daño a nivel de la inmunidad, no solamente los daños físicos que tiene el paciente obeso, sino también a nivel neurológico, todo. ¿Por qué? Porque el centro del apetito, el centro del metabolismo, todo está a nivel neuronal. El director general está dañado y por tanto se daña todo el sistema hacia abajo. Hay estudios de obesidad y cortisol, hay miles de estudios que hacen esta integración. Gracias, doctora. De nada. Y felicidades, excelente plática. Gracias. Gracias, Ricardo. Nos vemos en el seminario presencial de septiembre, donde igual, ojalá pueda participar, doctora Picrín. Vamos a tener un enlace, bueno, pensamos tener un enlace con usted hasta Chile, pero ahora por medio de Skype, porque queremos hacer un curso presencial. Aquí tendremos un profesor de base, pero con una aportación de usted. Si gusta un lunes o a ver qué día nos ponemos de acuerdo, es la última semana de septiembre. No sé si tenga algún compromiso ya. No, estoy acá en Chile en la última semana de septiembre. Hasta noviembre voy a estar acá. Perfecto, gracias. Nos dice Jaime Martínez, bueno, nos gusta mucho el audio. Vamos a ver si Jaime tiene audio. Jaime, ya abre tu micrófono. ¿Quieres darnos tu pregunta en el micro? Bueno, parece que no. Voy a leerla. Dice, ¿qué usas de tratamiento psicológico? ¿Usas también el yodo para bajar de peso? No, no trabajo con yodo. No trabajo con yodo y tratamientos psicológicos son generalmente terapias breves. Por ejemplo, en pacientes con obesidad, uno siempre revisa todo lo que es ansiedad, siempre, bueno, cómo está su relación con los alimentos. El paciente es muy ansioso, tratamos de estimular la L-dopa a través de la L-fenilalanina, de este aminoácido preciado, y la serotonina a través del 5-hidroxitriptófano, que fue el que les traje acá de ejemplo. Con estas dos sustancias, los pacientes andan bastante bien, andan mucho más relajados. Las terapias breves, que es psicología convencional, pero bueno, acá contamos también de las constelaciones familiares, que ha funcionado bastante bien en los pacientes obesos, porque hay que ver un poco la historia del paciente que tenemos enfrente. Entonces, en dependencia de eso, hacemos un poco más de medicina físico-biológica, pero hay una gama de cosas. Nosotros en la clínica lo que más usamos son estos dos precursores de L-dopa y serotonina, y las terapias breves o terapias de autoayuda en el caso de la obesidad, y las constelaciones familiares. Pero se ha descrito de terapias hasta incluso hipnosis en los pacientes con obesidad, que han andado bastante bien. Lo importante es no olvidarnos, es una enfermedad multifactorial con múltiples tratamientos. No sirve un solo tratamiento, es decir, la L-carnitina sola no nos va a ayudar, el DMSO solo no nos va a ayudar, la quelación sola no nos va a ayudar. Tenemos que hacer una fórmula con todas estas cosas, con todos estos nutrientes, y tenemos también que darle una dieta, tenemos que indicarle algún tipo de tratamiento con los ítems psicológicos que hayamos determinado que necesita el paciente, y de esta manera en conjunto hacerle un seguimiento
semanalmente, paciente con obesidad, no hay que dejarlo más tiempo que eso. La gente tiende a dar una dieta y repetirla en un mes más, ven a verme. No, porque es un paciente que necesita ayuda, porque por algo lo hizo, algo le provocó llenar este vacío. Es decir, al final el paciente se comió la emoción, y la emoción es algo que solo podemos ayudarlo compartiéndola, y esa compartir es semana a semana. Fíjate que el fracaso del tratamiento de la obesidad es de un 50%, pero es porque muchas veces el profesional no acompaña al paciente con obesidad, y el paciente con obesidad necesita compañía, necesita contención durante el periodo de baja de peso. Si no, es casi imposible que el paciente lo logre. Wow. Ricardo Villanueva, el audio. Ricardo, ¿tienes el micro abierto? Sí, está abierto. ¿Nos querías hacer una pregunta? Nada más, doctora, ¿el ácido aminobenzoico también funciona para relajar? También, pero es por la misma vía de las prostaglandinas. Es decir, todo funciona, y es lo que te decía, tenemos que integrarlo, no trabajos individuales. Hay que ver el comportamiento del paciente, y ahí uno puede hacer como bien la unión de todos los metabolitos, ¿ves? Ok, gracias, doctora. No, gracias, Ricardo. Ok, pues parece que no hay más dudas. Vamos a dar unos segundos más para ver si tienen alguna duda, y si no, pues nos veríamos el próximo jueves. Jueves tenemos clase con el doctor Lemus. Les voy a adelantar que vamos a ver. Nos acaba de mandar el material. Lo que se les ocurra alguna pregunta, les voy a contar qué vamos a ver el jueves. Vamos a ver algo de historia, igual algo de obesidad, calorías, combinar alimentos. Me parece que se une con esto que estamos viendo. Parece que no hay más dudas, doctora Picrín. Pues muchísimas gracias, estuvo excelente su exposición. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Entonces nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Ya saben, las dudas pueden ser consultadas en cualquier momento. Ok, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches. Bye.